Espíritu Santo, ¿verdad? La de la promesa, bueno, que las tinieblas tienen que retroceder, ¿verdad? Ante la presencia del Espíritu Santo, que el Señor ha cumplido su promesa y ha venido el Espíritu, ¿verdad? El Señor me decía que hay personas que se estaban preguntando por qué eso no se ha manifestado en sus vidas. Es decir, estaban cantando que venga la presencia del Espíritu Santo, Él está aquí, ninguna potestad puede permanecer. Y se estaban preguntando por qué no he visto eso en mi vida. ¿Por qué no he visto el poder del Espíritu ordenando mi vida, liberándome, sanándome, proveyéndome, haciendo la obra que el Padre ha prometido? Bueno, el Espíritu Santo me decía que Él no es un objeto. Nosotros cuando buscamos al Espíritu Santo lo solemos buscar por su poder, por lo que Él puede hacer por nosotros. Y el Espíritu Santo me decía que esa no es la manera en la que Él está esperando que le busquemos. Él quiere que le busquemos por Él mismo, porque le amamos, porque queremos tener comunión con Él, porque queremos estar con Él. Y cuando nosotros ponemos nuestra relación con el Espíritu Santo en el lugar en el que tiene que estar, que es el primer lugar, entonces el Espíritu Santo tiene la libertad para empezar a fluir de su poder en nuestras vidas, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo me decía, si alguien me quiere a mí, si alguien quiere mi poder, me quiere primero a mí, ¿ok? Entonces comunión, cercanía con Él y luego empieza a manifestarse el poder y las obras suyas en nuestras vidas. ¿Se entendió? Ok, vamos a leer entonces Isaías capítulo 48. Dice, escúchame, oh familia de Jacob, tú que llevas el nombre de Israel y naciste en la familia de Judá. Escucha, tú que haces juramentos en el nombre del Señor e invocas al Dios de Israel. No cumples tus promesas. Aunque te llamas a ti misma la ciudad santa y dices que confías en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales, hace mucho tiempo te dije lo que iba a suceder. Entonces, de repente, entré en acción y todas mis predicciones se hicieron realidad. Pues yo sé lo terca y obstinada que eres. Tu cuello es tan inflexible como el hierro y tu cabeza es tan dura como el bronce. Por eso te dije lo que iba a suceder, te anuncié de antemano lo que iba a hacer. Así nunca podrías decir, mis ídolos lo hicieron. Mi imagen de madera y mi Dios de metal ordenaron que sucediera. Oíste mis predicciones y las viste cumplidas, pero te niegas a admitirlo. Ahora te diré cosas nuevas, cosas secretas que aún no has oído. Son totalmente nuevas, no son del pasado, así que no podrás decir, eso ya lo sabíamos. Sí, te diré cosas completamente nuevas, cosas que nunca antes habías oído, pues conozco muy bien lo traidora que eres. Fuiste rebelde desde tu nacimiento. Sin embargo, por el amor y la honra de mi nombre, contendré mi enojo y no te aniquilaré. Te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Te rescataré por amor de mí. Sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Hasta acá lo vamos a dejar. Fuerte, ¿verdad? Respire profundo y vote. Aleluya. Ok, esta versión que leí es la Nueva Traducción Viviente, por eso es un poco diferente. Ahora nos vamos a la versión Reina Valera. El primer y segundo versículo de la versión Reina Valera, Isaías 48, dice, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Ok. En esta profecía el Señor se dirige a su pueblo, ¿verdad? Pero es interesante que los llama Jacob. ¿Usted vio? Dice, oíd esto, casa de Jacob. ¿Qué representa el nombre de Jacob en la Biblia? ¿Cuántos se acuerdan de lo que significa Jacob? Jacob significa engañador, tramposo, ¿verdad? Jacob hace referencia al viejo yo, o lo que es igual a la carne que está viciada por el viejo yo, a la forma en la que nos conducíamos antes de venir a los pies del Señor, antes de conocerle, antes de ser una nueva creación. Les llama, ojo, a su pueblo, no está llamando al inconverso, al mundo, está llamando a su pueblo, al que le conoce, le está diciendo Jacob. Dice que os llamáis del nombre de Israel. ¿Qué significa Israel? Israel, hace poco lo estudiamos un poco mejor, significa gobernado por Dios. Gobernado por Dios. Note la diferencia. Jacob, el viejo yo, el engañador,
Y por el otro lado, Israel, el gobernado por Dios, es decir, la nueva creación. ¿Me va entendiendo? Ahora, el Señor dice aquí que ellos son más como Jacob que como Israel. Que el pueblo de Dios en ocasiones se llama a sí mismo Israel, es decir, dice de sí mismo, soy gobernado por Dios. Dice de sí mismo, busco al Señor con sinceridad, mi vida está en rectitud y está ordenada, soy santo como el Señor me llama que sea. Sin embargo, esto es de nombre. Se nombran a sí mismos de esta manera, pero sus corazones, su interior, no manifiestan este gobierno de Dios, sino que se parece más al Jacob, al que es solo o al que es más apariencia de religión que sustancia espiritual. ¿Me está entendiendo? ¿A quién se está dirigiendo el Señor entonces en este momento? Se está dirigiendo a su pueblo que en ocasiones de afuera, de palabra, de apariencia, busca al Señor, de apariencia obedece al Señor, de apariencia se deja gobernar por Dios, pero la realidad es que cuando el Señor, que es quien conoce lo oculto de nuestros corazones, viene a observar nuestros corazones, se da cuenta que muy adentro realmente no estamos siendo gobernados por Él, sino que seguimos caminando como nos place. ¿Se acuerda aquel versículo en Gálatas 5:25 que dice, si vivimos por el Espíritu, es decir, si el Señor nos ha dado vida y vivimos por causa de la obra de su Espíritu en nosotros, dice, andemos, es decir, condúcete, compórtate de acuerdo, dice, también por el Espíritu. Hay muchos de nosotros que tenemos apariencia de religiosidad, apariencia de que lo estamos haciendo bien. Sin embargo, el Señor nos dice en este tiempo, quiero que te examines. Quiero que coloques lupa dentro de tu corazón y veas si en realidad tú estás comportándote como la nueva criatura, si en verdad te estás dejando gobernar por mí. ¿Me va siguiendo? Ok, entonces, en ese sentido, el Señor les da esta profecía. El Señor está hablando a personas que dicen buscarle, pero realmente en sus corazones no se han dejado gobernar. Gente que se ponía sus sacrificios, hacía sus ofrendas de paz, cumplía con la liturgia, vamos a decirlo así, gente que iba a la iglesia, gente que oraba, gente que iba para los ayunos, que bueno, que hacía todas estas cosas, de repente predicaba el evangelio, pero sus corazones estaban alejados del reino o el gobierno de Dios. El martes aprendíamos en la Escuela de Sanidad Interior, ¿verdad? ¿Quiénes estuvieron? Gloria a Dios por quienes estuvieron, porque tienen una base para esto, ¿verdad? Aprendíamos que nosotros como hijos de Dios podemos estar haciendo muchas cosas. Podemos estar yendo a la iglesia, podemos hablar en lenguas, podemos tener dones, podemos servir al Señor. Y a pesar de todo esto, puede que Jesús no esté gobernando nuestras vidas. Puede que el trono lo tengamos aún nosotros mismos o cualquier otra cosa excepto el Señor. Entonces el Señor está hablando de esto. Amén. Aquí le va a hablar a un pueblo específicamente que estaba en estas condiciones. Y aún, a pesar de que esta era la condición de ellos, usted leyó ahí en el versículo 1 y 2, dice que en el versículo 1, dice que no eran genuinos, no era en verdad ni en justicia su búsqueda, es decir, que no era real del corazón, sino de apariencia. Justicia significa que no llegaba a los estándares de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor busca realidad, no apariencia. Amén, diga conmigo. Dios busca realidad, no apariencia. ¿Ok? Entonces esa es la condición de ellos. Vamos a leer el versículo 3 al 5 para empecemos a ver qué mensaje le da el Señor al pueblo cuando está en esta condición. A su pueblo que ha sido elegido por gracia. Amén. No dejamos de ser pueblo, ¿correcto? No dejamos de ser hijos de Dios, pero sí sufrimos las consecuencias de estarnos gobernando nosotros mismos y no dejar que Él nos gobierne, ¿ok? Entonces el Señor les habla y les dice, el versículo 3, lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Puede estar hablando de muchas cosas, ¿verdad? No está explícito en el contexto, puede estar hablando acerca de la cautividad babilónica, que ya la empezaban a ver, pero el Señor me hablaba de algo que Israel había visto, había comprobado, había experimentado y sin embargo seguían en esta condición. Seguían rebeldes a Dios.
rebelde, aprendimos en la escuela de sanidad interior que era el desconocimiento de la autoridad de Dios, ¿verdad? Seguían en esta condición. ¿Qué habían visto ellos? Mire esto. ¿Hasta dónde les trajo el Señor? Hablando de Isaías 48, vamos a hablar, por ejemplo, del Éxodo, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan del Éxodo? ¿Qué pasó en el Éxodo? En el Éxodo, el Señor, antes de que las obras grandes sucedieran, Él las anunció, ¿verdad? Les dijo a través de Moisés, quien Él había elegido, que los iba a sacar de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Les dijo que los iba a proveer, que los iba a cuidar, que los iba a proteger, que su presencia iba a estar con ellos, que Él iba a echar las naciones de delante de ellos para que ellos conquistaran la tierra de Canaán, que los iba a introducir, que a pesar de que iba a ser difícil y habrían gigantes, Él iba a estar con ellos y ellos iban a conquistar la tierra. Todo esto el Señor se los anunció antes, de antemano. Lo publiqué. Sigue diciendo el versículo 4, por cuanto conozco que eres duro y vara de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace mucho tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. El Señor lo dijo desde hace tiempo para que nadie se llevara su gloria, ¿verdad? Y ellos vieron todas estas obras del Éxodo. Sin embargo, a pesar de que ellos vieron cómo el Señor les sacó, cómo salieron llenos de oro, de plata, de joyas, ¿se acuerdan? Cómo vieron que la peña sacaba agua y que la peña les seguía por en medio del desierto. Cómo vieron la nube de gloria de la presencia de Dios trayéndoles descanso durante el día. Cómo vieron la columna de fuego que les guardaba de los animales salvajes y del desierto en la noche, de las altas temperaturas congelantes. Como ellos vieron, mire, todo esto, y sin embargo, solamente tomó que Moisés se tardara 40 días y 40 noches estando en la presencia de Dios para que este pueblo creara un becerro y dijera, este fue el Dios que hizo todas estas obras por nosotros. ¿Me va siguiendo? Solamente faltó que entraran en la tierra de Canaán para que, sintiéndose cómodos, no sacaran a las naciones extranjeras con sus ídolos, sino que se casaran con ellos y empezaran a adorar los ídolos de las otras naciones, llevándose la gloria que le pertenecía al Señor por la conquista de Canaán. ¿Me está entendiendo? Ahora el Señor me decía, Israel vio todas estas cosas y aún así no me dejó gobernar sobre él. Piensa, me decía el Señor, pensemos nosotros qué cosas hemos visto. A ver, ¿qué cosas hemos visto nosotros de parte de Dios en nuestras vidas? En este momento, ¿verdad? Te voy a pedir que cierres tus ojos. No vas a permitir que las cosas difíciles o las cosas duras que tú hayas vivido roben el foco a las cosas buenas que Dios sí ha hecho en tu vida, ¿ok? Vas a empezar a pensar, el Espíritu Santo está allí contigo ministrándote. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha hecho para ti? ¿Cuáles son las cosas que Dios ha hecho por ti? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Has visto una familia? Tal vez imperfecta, ¿verdad? Pero familia al fin. Muchos desearían tener lo que tú tienes, aunque no sea la familia perfecta. ¿Has visto una fuente de ingresos? De repente no es el negocio más lucrativo del mundo. De repente no eres el empresario más poderoso de Venezuela o del mundo, pero has visto una fuente de ingreso por la que el Señor te ha alimentado. Has visto alimento en tu mesa. Has visto la protección de Dios en un mundo que está repleto de peligros. Cuando otro salió hasta la esquina, fue atracado y murió, pero tú fuiste guardado por la presencia del Señor. ¿Qué has visto de parte del Señor cuando te acuestas por la noche y puedes conciliar el sueño en paz? Tan en paz que ni siquiera te acuerdas de darle gracias al Señor por el día, pero tienes paz. Aunque las noticias y todo lo que tú ves en redes sociales y en el mundo te dan buenas razones para estar ansioso y preocupado, pero por la noche tú puedes tener paz y conciliar el sueño y descansar cuando hay muchos que no pueden dormir por la noche, preocupados, ansiosos, llenos de insomnio y de ansiedades. ¿Qué has visto de parte del Señor? ¿Has visto cómo Dios ha guardado a tus hijos? ¿Cómo ha tenido misericordia de ellos? ¿Cómo los ha librado del mundo? Aunque de repente no están en la casa del Señor, pero tú has visto cómo Dios ha puesto vallado alrededor de ellos, su misericordia les ha cubierto. ¿Cuántas cosas
no has visto de parte del Señor? Abre tus ojos. Queda claro, ¿verdad? Que hemos visto muchas cosas buenas de parte del Señor, ¿verdad? Ahora el Señor me decía, eso queda claro. Yo he hecho muchas cosas buenas por ustedes, las anuncié y las hice. Ahora, tu vida está manifestando reconocimiento y gratitud por lo que Dios ha hecho por ti hasta hoy. Es la pregunta. Es lo que pasaba con Israel. Habían visto muchas cosas, pero sus vidas no estaban reconociendo lo que Dios había por hecho, solo de boca, mas no de corazón. Solo de afuera, no genuino. En el libro de Levíticos vemos algo muy interesante. Hay una regulación, no, creo que sí se lo voy a leer o no se lo voy a leer, a ver, sí le voy a leer un versículo. En Éxodo, Levítico, en las leyes del Señor, vemos una regulación para la esclavitud. Yo les hablé de esto hace poco y les expliqué que cuando en la Biblia vemos esclavitud no es porque Dios promoviera la esclavitud, sino porque esto es algo que ya estaba en el mundo antiguo y Dios estaba regulando esto para que la gente no se pasara de lanza y se aprovechara de las personas, ¿ok? Entonces, hablando de esta regulación, de acuerdo a la esclavitud, hay un caso tremendo que vamos a titularlo el que se hacía esclavo por amor. Déjenme ver si tengo por aquí el versículo, no estoy segura si lo anoté. Sí, Éxodo 21 del 5 al 6 dice, y el siervo dijere, yo amo a mi señor. Este es un esclavo hablando. Cuando decimos siervo, es un esclavo. Es una persona que no tenía identidad, que vivía, ya no era Pedro, Juan, Marcos, sino que era el siervo de fulano, ¿ok? Hacía todo lo que su amo le dijera, no podía hacer lo que le pareciera. Dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, ojo, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Mire esto. Habían personas que caían en esclavitud por diferentes razones. Una deuda, necesitaban dinero para comer, etc. Entonces se daban como siervos a otros israelitas, ¿verdad? Había un tiempo, 6, 7 años, establecido por la ley. Luego de estos 6 años, había el año de gracia. Ellos tenían que salir de la esclavitud. Ya habían pagado su deuda. Ningún israelita podía adueñarse de otra persona. A los 6 años estaba pagada la deuda de ese. Ese tenía que salir libre, ¿ok? Pero había un caso en el que el esclavo que iba a salir libre, ya pagada su deuda, decía, no me quiero ir. Dice, amo a mi señor. Entonces su señor lo llevaba y ante los jueces decía, él, no yo, él ha decidido servirme para siempre. Él ha decidido ser mi esclavo para siempre. Ahora yo lo voy a marcar, en este caso le daban la oreja, como mi esclavo para siempre, porque él lo ha decidido. Cuando el Señor nos manda a que observemos las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Cuando Él nos dice, observa que en mi casa has tenido alegría, que en mi casa has tenido bien, observa que te he guardado, que te he librado del mal, observa las cosas que he hecho por ti, observa que has prosperado en tu alma y en esta o en esta área, gracias a mi gobierno sobre tu vida, observa lo que he hecho por ti. Dios está llamándonos a esto. Dios está esperando que nosotros digamos, amo a mi Señor. En la casa de mi Señor solo he tenido bien. Ojo, aunque sí soy su esclavo, aunque sí soy su siervo, aunque hago lo que me manda, aunque soy gobernado por Él, ojo, y no tengo identidad propia, sino que mi identidad está en mi amo. A pesar de esto, lo que yo he visto no es malo. Lo que yo he visto es bien, lo que yo he visto, por eso dice amo a mi esposa y a mis hijos, porque se le había dado mujer, había tenido hijos, ¿me están entendiendo? Solo he visto cosas buenas, así que yo no me voy de esta casa. Quiero ser gobernado para siempre por mi Señor, porque he visto su bondad en mi vida. Esto es lo que el Señor anhela que nosotros hagamos. Cuando empezamos a observar lo bueno que ha sido el Señor por nosotros,
El Señor quiere que lleguemos a este punto en nuestras vidas en el que digamos, vale la pena ser gobernado por Dios. ¿Sí me está entendiendo? Vale la pena ser siervo de Dios. Vale la pena hacer lo que Él me manda. Aunque represente trabajo, aunque represente sacrificio, aunque sea diferente a lo que yo opino o considero, aunque tal vez no me agrade mucho esta cosa que tengo que hacer o esta manera en la que me tengo que desenvolver. Sin embargo, he comprobado en mi vida que solo me ha traído el bien obedecer al Señor. El Señor me decía, por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad?, que están en sus casas o cuando ya salen, ¿verdad?, de sus casas. Mientras éramos adolescentes, muchos pudimos decir, bueno, qué fastidio, ¿verdad? Tener que ser gobernados por los padres, ¿no? Qué fastidio los límites, qué problema que no me dejan hacer lo que yo quiero, o ir para donde yo quiero, o tener la relación con quien la tengo que tener, con la quien la quiero tener, o comer lo que me place, o qué sé yo. Para nosotros era un fastidio, pero ahora que estamos afuera, ahora que estamos del lado de afuera y nos toca la adultez, ¿verdad? Decimos, hey, qué bueno. Aunque de repente no fueron perfectos, aunque de repente no fueron los mejores padres de la bolita del mundo, aunque de repente tengas cosas que podrías decir, esto no estuvo bien o esto no me agradó, allá podemos decir, qué bueno que tuve un papá y una mamá que me gobernara, porque si hubiera sido por mí, qué desastres hubiera hecho con mi vida. ¿Sí o no? Yo soy de esas. Yo soy de esas, que después de haber peleado bastante, porque me buscaban en la reunioncita del cumpleaños de mi amiga, me llevaban a las 6 de la tarde y me buscaban a las 8. Qué vergüenza. Después de haberme quejado bastante de esto, hoy veo atrás y veo de las cosas que el Señor me libró, colocándome gobierno. Gobierno que en este caso era el de mis padres. Igual es con el Señor. El Señor me decía, por ejemplo, la esposa. Porque la esposa tiene que ser gobernada, ¿correcto? Ay, eso no le gustó. ¿Cuántas son esposas? A ver, levanta la mano. Diga, debo ser gobernada. Las esposas debemos ser gobernadas por nuestros esposos. Ese es el diseño que el Señor creó. Y el diseño que Dios establece es por el bien de sus hijos. Así que ya lo vamos a ver un poco más. Pero la esposa debe ser gobernada. Ahora, qué bueno cuando llega el caso de la esposa que se deja gobernar y puede darse cuenta y decir, qué bueno que tengo un esposo que toma las decisiones, que tengo un esposo, ¿verdad?, que es firme, en el que yo me puedo ir a esconder, al que puedo ir a decir, esta cosa está difícil, mi vida, toma la decisión, ¿verdad? Qué bueno que tengo gobierno sobre mi vida porque lo necesito. Mire, ¿cuántas veces me ha gustado así en decisiones? Mire, yo le voy a ser sincera, no me gusta ser gobernada. O sea, ya va. Una cosa es que te guste y una cosa es que lo hagas. O sea, ¿verdad? No me gusta, pero debo hacerlo y me esfuerzo por hacerlo, ¿verdad? Por dejarme ser gobernada. Pero qué sabroso es, ¿verdad?, cuando viene una decisión difícil y yo le puedo decir a Toto, bueno, mi vida, lo que tú digas, mi amor, yo lo hago. Sabroso, mi hermano, ¿por qué? Porque sabemos que si el Señor los ha puesto a ellos es porque el Señor les ha dado la autoridad espiritual a ellos para tomar las decisiones. Así que una puede ir a esconderse debajo de ellos y decir, qué bueno que soy gobernada por mi esposo. ¿Viste? Aún los estudiantes, ¿verdad? Aún los estudiantes con el gobierno de los profesores. No sé si le pasó en algún momento en el bachillerato, ahí están los estudiantes con mucha euforia, emocionados por hacer tantas cosas, dígame cuando se van a graduar, ¿verdad? La recolecta del dinero, qué sé yo, esto y aquello, bueno, haciendo 1000 cosas, al final no se logra nada, al final no se hace nada, ¿verdad? Porque los jóvenes tienen mucho entusiasmo, pero de repente no tienen la experiencia que necesitan para lograr las cosas. Hasta que llega el profesor y dice, no, así se va a hacer, así, así y asado. Y de repente las cosas se empiezan a lograr. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque necesitamos gobierno. Necesitamos ser gobernados por alguien. Y el Señor es nuestro primer rey. El Señor es nuestro curios. Nuestro Señor. Cuando nosotros decimos, Señor, con razón dice la Biblia, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? Porque la palabra curios significa un Señor total. Es decir, no hay nada por encima de Él. Lo que Él nos manda hacer es incuestionable, porque es el Señor. ¿Ve? Qué bueno entonces que yo puedo correr a los brazos de mi Padre y saber que como Él está sobre mi vida,
y Él me puede mostrar el camino en el que debo andar, aleluya, yo puedo disfrutar de esos beneficios que vienen del reino de Dios. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, venga tu reino, nosotros pensamos, bueno, que venga la salud del reino, que venga la provisión del reino, que venga el bienestar del reino, eso es parte del reino. Pero cuando tú le dices al Señor, hágase tu voluntad y venga tu reino, tú lo primero que le estás diciendo es, toma el trono de mi vida. Porque no hay reino sin rey, ¿correcto? No hay reino sin rey. Entonces yo no puedo esperar disfrutar de los beneficios del reino de Dios si Él no está sentado en el trono, si Él no está reinando sobre mi vida. Ojo, hay muchos aquí que se están preguntando por qué mi vida está tan desordenada, por qué en mi vida no veo la obra de Dios, por qué busco al Señor y todo está mal, porque tú puedes estar buscando al Señor, pero puede que no te estés dejando gobernar por el Rey. Cuando el Rey toma las decisiones, disfrutamos de las ventajas y de los beneficios de esas decisiones y de esos caminos, de ese diseño que Él establece. Mira, hay diseño que Dios establece y lo establece para tu bien. El Señor me decía, por ejemplo, cuando Él estableció el principio de no matarás y Caín mata, mire, esa fue la puerta inicial que se abrió para el desorden en el mundo que vemos en los tiempos de Noé. Tal desorden y tal maldad que Dios tuvo que comenzar de nuevo a través de un diluvio. ¿Por qué? Porque alguien se salió del diseño de Dios, en este caso matando. Cuando tú te sales del diseño de Dios, dejas de disfrutar de los beneficios de la obediencia y empiezas a ver en tu vida las consecuencias y el desorden de haber vivido como a ti te place. Cuando el Señor establece el diseño para regular la sexualidad, porque Dios creó el sexo y lo creó para usarse en el matrimonio, en santidad, ¿correcto? Ojo, Él lo creó, así que el sexo no tiene nada de malo. Sin embargo, el hombre quiere utilizarlo como le place, de acuerdo a su diseño, para satisfacer sus vacíos, etcétera, para sentirse bien, qué sé yo. Entonces, cuando el hombre empieza a distorsionar el diseño de Dios, a no dejarse gobernar en el área de la sexualidad y hace como le place, entonces un hombre dice, ya esta mujer no me satisface, me voy a divorciar y voy a buscar otra. Ahí entra la fornicación, ahí entra el adulterio, ¿verdad? Nos salimos del diseño de Dios. Eso abre la puerta para que entonces veamos los desórdenes sexuales que hoy vemos en nuestra sociedad. Eso abrió la puerta para que entonces hoy vemos niños que son perseguidos por pedófilos, gente que tiene relaciones sexuales con muertos o con animales, etc. ¿Qué es lo que hacen? Destruyen la sociedad. Destruyen la sociedad. ¿Por qué? Porque Dios se cruzó de brazos y dijo, pues que hagan lo que quieran, que pase lo que pase. No, porque nosotros nos salimos del diseño de Dios y estamos viendo las consecuencias de eso. ¿Ok? Entonces, empiézate a preguntar, ¿te estás dejando gobernar por Dios? ¿En qué área de tu vida no le has permitido al Señor que reine? Porque podríamos decir, bueno, yo me estoy dejando gobernar al Señor porque voy a la iglesia. Esa es un área, ¿ok? Pero tal vez tú tienes algo ahí escondido desde hace años que el Señor te está diciendo, hija, suelta eso, hija, deja eso. O haz esto o haz aquello y tú no has querido porque es un área endurecida para ti. Ahí no está gobernando el Señor. Ahí hay una puerta para la maldición. Ahí hay una puerta para que cualquier otra cosa que no sea Dios gobierne en tu vida. ¿Ok? Ok. Vamos a leer el versículo 5. Estamos en Isaías 48, ¿correcto? Dice, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Mire qué triste es que a pesar de que, como ya le dije, hemos visto las grandes obras que Dios ha hecho por nosotros, hemos probado que es bueno, que es beneficioso para nosotros buscar y obedecer al Señor. A pesar de ello, hay momentos en nuestras vidas en que le damos la gloria a cualquier otra cosa menos al Señor. Le damos la gloria de nuestro bienestar económico a nuestro trabajo y empezamos a servir al trabajo y empezamos a vivir para el trabajo y el trabajo empieza a tomar el trono de tu vida. ¿Qué es esto? Idolatría. Últimamente se los he dicho muchas veces, ¿verdad? Por algo será.
Cuando algo más toma la gloria y el trono, el tiempo, la mente tuya, tu corazón, tu tesoro que le pertenece al Señor, hay idolatría. Y cuando esto está pasando, nosotros estamos en abierta rebelión en contra del Señor. Cuando nosotros no estamos reconociendo que Dios ha sido bueno y entonces vamos y nuestras vidas las doblegamos ante Él porque Él ha sido bueno, sino que vemos otras cosas que nos han funcionado y vivimos para esas cosas porque este negocio me está funcionando, porque esta relación me está funcionando, le entregamos nuestro tesoro, nuestro corazón, allí nosotros estamos en rebelión en contra del Señor. Amén. Estamos desconociendo su autoridad y estamos desconociendo la bondad que Él ha mostrado hacia nosotros. El versículo 9 dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Esto es tremendo. El Señor fue claro, ¿verdad? De cuál es nuestra condición. Muy claro. Sin embargo, el Señor es tan bueno, diga conmigo, tan bueno, que este versículo podría decir, bueno, los voy a acabar pues. Me cansé de ustedes. El segundo, el diluvio. El tercero, el cuarto, el quinto, los que sean necesarios. Pero no dice eso, sino que dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Mire qué tremendo. Con razón dice la Biblia que el Señor no nos ha dado el pago que nosotros merecemos, ¿correcto? La gracia es un regalo inmerecido, es lo que Dios nos da que nosotros no nos merecemos. Si Dios nos diera lo que merecemos, hace mucho tiempo no quedaría nadie en pie. Hace mucho tiempo habríamos sido destruidos, pero gloria a Dios, contamos con el Gesed del Padre, que es el amor del Padre que se demuestra en misericordia y en compasión, que es insondable para nosotros, es decir, que no lo podemos entender. Porque tu misma justicia humana diría, pero ya va, si yo he sido malo, lo que me toca es el mal, pero Dios ha buscado la manera, encontró la manera a través del sacrificio de su Hijo, de otorgarte lo que tú no te mereces. Tremendo. Que es la gracia y el perdón del Señor. Pero dice que es por amor a sí mismo. Esto es tremendo. Es como si el Señor dijera, para demostrar a ti y al mundo quién soy yo. Porque Dios es amor, ¿correcto? Para demostrarle y que no quede duda al mundo ni a ti de cuál es mi esencia y de quién soy yo, voy a manifestar en la mayor medida posible mi amor, reprimiendo mi ira y dándote una nueva oportunidad. Diga conmigo, una nueva oportunidad. Ojo, porque siempre que hablo de nuevas oportunidades, les tengo que aclarar que la gracia del Señor, de la gracia del Señor no podemos abusar. ¿Ok? No podemos abusar de la gracia de Dios, sin embargo tenemos a un Dios compasivo y misericordioso que hoy nos entrega una nueva oportunidad para ordenar nuestras vidas, para acomodarnos, para dejarnos gobernar por Él antes de que las consecuencias de nuestro desorden y de nuestra rebelión sean peores y se empiecen a materializar. Amén. Ok, el Señor entonces expresa que va a tener misericordia. El versículo 10 y 11, mira, tremendo. Nos dice los medios que el Señor va a utilizar. Dice, he aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. ¿Qué hace el Señor? Cuando nos ve que estamos rebeldes, que no nos queremos dejar gobernar por Él, que venimos a la iglesia pero es pura apariencia, no hay sustancia, no hay realidad, que decimos, bueno, oren por mí y voy para todos los servicios, pero realmente en nuestro corazón no queremos rendir nuestras vidas, no queremos que el Espíritu Santo provoque cambios, queremos seguir caminando como nos place. Cuando Dios ve esto, Él se da cuenta, lástima que nosotros no, que nos estamos dirigiendo al hueco. Que nos estamos dirigiendo al fin de muerte, que dice la Biblia. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es de muerte. El Señor lo sabe, tiene que intervenir. Por amor a su nombre y a nosotros, no nos consume, pero dice, algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer porque mis hijos se están dirigiendo al despeñadero. ¿Cómo me voy a quedar de brazos cruzados? Si soy padre, ¿qué hace entonces? Toma medios. Medios que a veces para nosotros, mire, son fuertes y no son agradables. Aquí los define. Dice el horno de la aflicción. ¿Lo vio?
entonces el Señor nos mete en una circunstancia difícil. Entonces el Señor nos pone bajo presión. Entonces el Señor permite que hayan circunstancias en nuestras vidas que nos llevan a nuestro límite para que nosotros en esos límites, en ese calor del horno, en esa dificultad del valle de sombra de muerte, tengamos que rendirnos y decir, no me ha funcionado caminar como me place. ¿Usted me está entendiendo? No me funcionó. Necesito que tú, Padre, intervengas en mi vida. ¿Es porque al Señor le gusta vernos sufrir? No. Al contrario, el Señor sufre con nosotros, ¿sabía? El Señor llora contigo, el Señor se duele contigo por tus pérdidas. El Señor se duele contigo cuando estás en medio de la circunstancia, cuando estás en el valle de sombra de muerte. La Biblia dice que el Señor te infunde aliento con su cayado. Él va junto a ti, Él no está mirando para otro lado. Sin embargo, algo tiene que hacer, así que no lo hace por verte sufrir o por querer verte mal, sino al contrario, lo hace por querer verte bien. Lo hace porque sabe, como lo ha dicho en todos estos versículos, que nosotros somos contumaces, somos rebeldes, que nuestra cerviz está endurecida, que hasta que llegamos al último punto de nuestras vidas no queremos doblegarnos ante el Señor. Entonces el Señor tiene que tomar medios fuertes en ocasiones para traernos a Él antes de que sea muy tarde. Mejor ahorita que los jóvenes tengan 20 años, 30 años o etcétera, a que llegues a los 60 años y hayas vivido 60 años de dolencia, 70 años de dificultades y de tantas consecuencias de no haberte dejado gobernar por Dios, aunque eso signifique que hoy tienes que pasar por el horno de la aflicción. ¿Me está entendiendo? Por amor a Él lo hace, para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas, pero no solamente por amor a sí mismo, también lo hace por amor a nosotros. Lo hace por nuestro bien. Amén. Por vernos fructificar. Ya vamos a ver lo que el Señor promete. Pero algo es seguro, vamos a ver aflicción. Sin embargo, en el Señor la aflicción siempre, si estamos llevándola de la mano del Señor, siempre producirá un resultado de vida y de bien. Pero todo depende, ojo, de qué es lo que tú hagas con esa aflicción y con ese dolor que hay en tu corazón. Porque hay dos cosas que uno puede hacer. Uno se puede endurecer más contra Dios. Uno puede decir, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Y eso que le estoy buscando, y eso que estoy yendo a la iglesia, y no entender que Dios tiene propósitos mayores. Así que podemos endurecernos contra Él y rebelarnos aún más. Esa es una opción. La otra opción es ver la misericordia de Dios y ver este horno de aflicción como la mano misericordiosa de Dios que te está llevando a un fin de bien. Porque mire, el valle de sombra de muerte que dice la Biblia no es para siempre. Si dice que el Señor nos lleva y nos infunde aliento con su cayado, el cayado, una de las cosas que hacía era marcar el camino para las ovejas porque las ovejas son medio ciegas. Entonces él golpeaba. El pastor golpea el piso para que la oveja avance. ¿Me están entendiendo? Entonces ese valle que están cruzando no es para siempre. Va a llegar el momento en el que la oveja va a llegar a los pastos delicados. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender para no endurecer nuestros corazones en contra del Señor cuando viene la circunstancia difícil. Pero están esas dos vertientes. Yo puedo tomar esas dos decisiones. O me endurezco más por el dolor que estoy viviendo, o entiendo que es la mano de Dios y que el Señor me va a sacar a pastos delicados y que el Señor me va a bendecir a través de esto. Si entiendo que el amor de Dios es lo que se está manifestando. Ahora, mire, por ejemplo, el Señor traía a mi mente el ejemplo de Absalón. ¿Se acuerda de Absalón? Absalón vivió una circunstancia muy difícil. Él vivió como su hermana era violada por su medio hermano. ¿Se acuerda? Vivió un horno de aflicción, ¿sí o no? Un horno de aflicción. Sin embargo, ante esta circunstancia, Absalón, como tú y como yo, pudo tomar dos decisiones. Él pudo decir, voy a ir a Dios y le voy a pedir justicia por esto. O me voy a endurecer en contra de Dios por haber permitido esto. Y me voy a endurecer en contra de mi padre, David, por no haber hecho nada. Él pudo haber tomado estas dos decisiones. ¿Cuál tomó? La segunda. Se endureció en contra de su padre y planeó toda una venganza. ¿Y qué pasó al final del día? Ojo, ¿qué pasó al final del día? Bueno,
las consecuencias. Las consecuencias de haberse endurecido, de haberse rebelado en contra del Señor, Absalón murió. ¿Me está entendiendo? Pero David, por ejemplo, un ejemplo cercano a Absalón, también vivió el horno de la aflicción, ¿sí o no? Recordando a Absalón, podemos ver que David sufrió la rebelión de su propio hijo. Él pudo haber esperado que cualquiera se rebelara en contra de su reino, pero fue su hijo el que se rebeló. Imagínese el dolor de su corazón como padre, ¿verdad? Ok, él vivió el horno de la aflicción. Él pudo haberse endurecido contra Dios también. Él pudo haber dicho, pero ¿qué estás haciendo Dios tú con esto? Pero si yo te he servido, si yo he ido a la guerra por tu reino, por Israel, si he sido bueno, me he arrepentido, he tratado de vivir mi vida buscándote, ¿por qué tú permites esto? Él pudo haber dicho eso, ¿sí o no? Lo pudo haber dicho, sin embargo, no hizo esto, sino que dice la palabra que llorando subía a una cuesta. Sí, se dolió, correcto, pero no renegó del Señor. No le atribuyó, como se dice de Job en la Escritura, despropósito alguno. Él entendió que Dios es soberano y que detrás del horno de aflicción Dios está refinando y purificando nuestras vidas. Así que ¿cómo salió David de allí? Amando más al Señor y un poco más justo que antes, aunque tuvo que vivir dolor. ¿Me entendiste? ¿Qué es lo que vas a hacer tú entonces cuando estés en medio del horno de la aflicción? ¿Qué vas a hacer con ese dolor? El Espíritu Santo te invita hoy a que entiendas que Él está trabajando en tu vida, no por Él o no solo por Él, sino por tu bien mayor. Amén. Ok. Versículos 16 y 19 de Isaías. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Mire qué tremendo. Aquí se introduce un nuevo hablante. Hasta ahora está profetizando Isaías en nombre del Padre, ¿verdad? Ahora, aquí hablan los comentaristas, y es que es lo que sale a la luz, que alguien más empieza a hablar. Dice, acercaos a mí. Isaías no está hablando en primera persona, no es Isaías. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Quién estaba desde el principio? Definitivamente no Isaías. ¿Se acuerda? Juan capítulo 1. Y el verbo era en el principio. ¿Quién es el verbo? Jesús. Entonces, quien está hablando aquí, esto es tremendo, es Jesús, como el Mesías. El Padre está hablando del diseño y está diciendo, estos hijos míos han sido tercos, han sido rebeldes, sin embargo, por amor a mí mismo y por amor a ellos, yo los voy a meter en el horno de la aflicción. Jesús asienta y dice, así sea, Padre, pero luego empieza a hablarle a ese mismo pueblo, ojo, que va a tener que vivir la aflicción. Mire lo que dice el Señor, qué bueno es Dios, Dios mío, cuando viene a motivarnos, ¿verdad? Dice, acercaos a mí. Oíd esto. Esto es tremendo. Yo no sé, pero a mí esto me hace recordar a cuando los padres, ¿verdad? Están allí, cuando el padre tiene que ponerse firme con el hijo, ¿verdad? No, y el hijo, bueno, se duele, ¿verdad? Y llora, qué sé yo. Pero llega un momento en que el mismo padre, ojo, debe cambiar el switch, y decir, no, pero ven, hijo. Te amo, te abrazo, te sigo aceptando, te equivocaste, pero te amo de la misma manera. ¿Tú me estás entendiendo? Eso es lo que está pasando aquí. Recuerda que Dios es uno, sin embargo se manifiesta de tres formas diferentes. Dios uno es y sin embargo está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Se lo he explicado muchas veces, es como el huevo que tiene sus tres partes. Cada uno tiene su esencia, su ministerio, su propósito, sin embargo siguen siendo el huevo, ¿verdad? Entonces el Padre está hablando de todo lo que van a tener que vivir sus hijos y entra el ministerio de Jesús y dice, hijo, acércate a mí. Wow. Como si el Señor nos extendiera las manos. Ojo, estamos hablando de la rebelión abierta del pueblo de Dios. Y aún en medio de esa rebelión abierta, el Señor dice, ven, te abrazo, porque sé que lo que vas a tener que vivir, para que mi carácter sea moldeado en ti, no va a ser fácil, pero no va a ser solo. No vas a ser solo que lo vas a vivir, sino que yo voy a estar aquí contigo. Entonces dice, acercaos a mí. Ya aquí podríamos detenernos y decir muchas cosas,
Porque este es el principio de tu vida como cristiano. Este es el principio de tu vida y mi vida. Esto es lo que vamos a hacer por la eternidad. ¿Lo sabías? Tú naciste con un propósito, acercarte a Dios. Tú naciste con un propósito, estar cerca de Dios. Fuiste creado con un hueco para ser llenado por la presencia de Dios. Y esto es lo que vas a hacer por la eternidad. Si tú dices, hoy no me gusta mucho la alabanza, por ejemplo, aparte de la alabanza, hay mucha gente que se siente incómoda, ¿verdad? No me gusta mucho la alabanza, bueno, la prédica sí, pero la alabanza no me gusta mucho. Bueno, cuéntame qué vas a estar haciendo en el cielo, porque en el cielo solamente vamos a estar alabando y adorando al Señor. Entonces, cuéntame, o sea, ¿me está entendiendo? Fuimos diseñados para estar cerca de la presencia de Dios. Entonces el Señor te dice, en medio de lo que vas a tener que vivir, para salir de esa obstinada rebelión en la que estás, yo te invito a que te acerques a mí. Porque es lo único, realmente lo único, y lo mejor que podemos hacer. Acercarnos a Él. Estar cerca del Señor. ¿Fue lo que hizo Jesús? ¿Se acuerda ya? Una de las pruebas más difíciles, uno de los hornos de aflicción más difíciles que vivió el Señor Jesús en el jardín del Getsemaní, ¿se acuerdan? Tanta ansiedad, tanta preocupación, que estaba sudando sangre ante la presión que tenía que vivir. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Acercándose al Padre. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando, buscando al Padre, y era Jesús. ¿Dónde quedamos nosotros entonces? Tenemos la misma necesidad de acercarnos al Señor, porque Él tiene lo que nosotros estamos necesitando para poder transitar esa prueba, amén, y para poder salir de ella victoriosos, habiendo aprendido la lección, habiendo conquistado, como dice la Escritura, de victoria en victoria, amén. Acercaos a mí. Ahora dice, oíd esto. Oíd. Les he dicho en diversas ocasiones, pero se lo vuelvo a decir porque creo que hace un tiempo no lo digo. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Cuando el Señor aquí dice oíd, se está refiriendo a háganme caso, atiéndanme, presta atención y obedece lo que te voy a decir. Porque muchos adolescentes, por ejemplo, oyen lo que dicen los padres, pero pasa lo que decimos nosotros, que le entra por un oído y le sale por el otro, ¿verdad? Entonces ellos oyeron, pero no escucharon. ¿Me están entendiendo? Igual es el Señor. Muchas veces nosotros estamos aquí oyéndolo todo, oyéndolo todo, oyéndolo todo. Alguien te pregunta de qué predicaron y tú puedes decirle, ok, pero resulta que no escuchaste porque sabes decir lo que se predicó, pero no decidiste ponerlo en obra en tu vida. ¿Ve? Entonces el Señor dice, en medio del horno de la aflicción, acércate a mí, yo tengo lo que necesitas. Sin embargo, tengo que decirte que tienes que empezar a escucharme. Desde hoy tienes que empezar a atender mi voz. Si antes no lo hiciste, si antes estabas en rebelión en contra de mí, hoy es una oportunidad. Ahora que te has acercado a mí, atiende a lo que tengo para decirte. Amén. Dice, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente. ¿Viste? Repita conmigo, que me enseña provechosamente. Yo quiero que usted se imagine al Señor Jesús acercándose, ¿verdad? Diciéndole, hija, siéntate aquí, mi vida, vamos a conversar. Yo te voy a explicar lo que el Padre está haciendo en tu vida. Yo te estoy explicando, te voy a explicar el por qué tú tienes que vivir esta circunstancia que estás viviendo. Te voy a explicar, la razón es que yo te enseño provechosamente. La razón es porque de esto tú vas a sacar, diga conmigo, provecho. Provecho. Mañana, cuando veas el provecho, vas a decir, no hubiera querido vivirlo de forma diferente, porque valió la pena. Porque lo que el Señor quiere detrás de lo que hace, aunque para ti sea doloroso y sacrificial hoy, es hacer algo bueno contigo. Es hacer algo bueno en ti y por tus generaciones que vienen después de ti. Amén. Entonces sigue diciendo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, mire, esto es tremendo. Es que es fácil imaginarse a Jesús diciendo estas palabras, ¿verdad? Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos.
Después de que el Señor ve que tenemos 15, 20, 40 años cuando venimos al Señor, ¿verdad? Tanto tiempo viviendo en rebelión en contra de Él. Su sentir no es, ¡ay, qué rebelde! 40 años te tardaste en venir a mí, en obedecerme por fin. No, ese no es su sentir. El sentir de Jesús es, oh, cómo hubiera querido que hubieras atendido a mi llamado cuando estaba joven, para que no tuvieras que sufrir y vivir las consecuencias que viviste. ¿Cuánto hubiera querido que hubieras disfrutado de los beneficios de obedecerme, de poner por obra mis mandamientos? Es el dolor del corazón de Jesús el que le lleva a hacer todo esto. La próxima vez en la que tú estés en aflicción, siendo procesado, siendo tratado por Dios, recuerda que Jesús no está con un látigo diciendo, bueno, ¿cuándo aprenderá? Necesario. Como muchos padres que fueron muy duros, ¿verdad? Jesús no está así. Jesús está diciendo, oh hija mía, si hubieras atendido antes, no habrías tenido que experimentar esto. Pero aún en esto, aquí estoy. Aprende hoy para que mañana no tengamos que volver a lamentarnos. Porque como tú te lamentas, también se lamenta el Señor Jesús. Porque Él se identificó con todo lo que nosotros hemos sentido. Porque Jesús vino a esta tierra para sufrir, para ser perseguido, para pasar hambre, para pasar sed, para llorar. Porque tú también ibas a llorar, porque tú también te ibas a doler. Para que tú pudieras decir, alguien me entiende. Jesús te entiende, amén, y te acompaña, pero es para tu bien. Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz, mire esto, como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Aquí el Señor está lamentando una cosa importante. Está lamentando el potencial incumplido de su pueblo. Escuche bien. El Señor está lamentando no solamente que están sufriendo, sí, pero además de ello está lamentando el potencial incumplido. Fíjese lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo, si me hubieras obedecido, el fruto tuyo no se podría contar, como no se pueden contar los granos de arena del mar. ¿Me está entendiendo? El Señor está lamentando todo lo que no has podido alcanzar porque no te has dejado gobernar por Él. El Señor está lamentando que todavía tu casa no está en orden porque no has querido dejarte gobernar tú primero. Que todavía tus hijos no han podido ver en tu vida la presencia del Señor, porque aunque dices que buscas al Señor y te encierras una hora a orar, esa oración no has dejado que haga nada en tu vida porque sigue siendo la misma de ayer, de hace 15 años, la misma que ellos conocen, así que ellos no ven nada. El Señor está lamentando el potencial incumplido. Y mire, el Señor me decía específicamente esto, aquí en medio de nosotros hay mucho potencial incumplido. Aquí en medio de nosotros el Señor ha querido hacer más cosas y no las ha podido hacer porque muchos de nosotros no nos hemos dejado gobernar como Él necesita gobernar sobre nosotros. Amén. Podemos estar buscando al Señor, podemos estar haciendo cosas buenas que traen alabanza a Él, está bien. Pero yo lo que quiero que entiendas hoy es que esa cosa en la que tú abiertamente no estás dejando que Dios gobierne en tu vida, por allí hay un hueco por el cual se está yendo la unción y el poder de Dios con el que tú quieres que Dios establezca su reino en tu vida. ¿Y qué pasa? Que las cosas no se ordenan. ¿Y qué pasa? Que no veo la bendición de Dios. ¿Y qué pasa? Hay un hueco. Amén. Déjate gobernar para que puedas ver la bendición de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos. Amén. Ahora el Señor promete 3 cosas en específico y con esto termino. Dice el versículo 18, fuera entonces tu paz como un río. Paz. Esto me gusta mucho porque el Señor no promete lo que no se puede cumplir. Es decir, el Señor no dice, si hubieras obedecido mis mandamientos, nunca vivirías una situación difícil.
No dice eso. Porque nosotros tenemos que vivir circunstancias difíciles para ser formados por Él. Pero sí promete que en medio de ese horno de aflicción que necesitamos vivir, dice, vamos a tener paz como un río. Esto es tremendo. ¿Se acuerda lo que significa la paz? La paz es cuando todo está bien en el interior, aunque afuera todo esté hecho un desastre. Repito, la paz es cuando tú puedes decir a ti mismo, no me falta nada, estoy completa, estoy satisfecha, estoy llena y todo está bien, aunque el mundo se esté incendiando y todo se esté cayendo alrededor de ti. ¿Y cómo, Rebeca? Oh, no sé cómo. ¿Cómo no sé? ¿Por qué? Porque la paz sobrepasa el entendimiento. La paz que Dios nos entrega no puede ser explicada. Tú no puedes estimarla o explicarla o desarrollarla. Solamente se experimenta. Amén. Entonces eso es lo que el Señor te promete cuando tú le estás obedeciendo. Si tú estás muy perturbado, si estás muy ansioso, si resulta que cuando vienes a la presencia del Señor no puedes encontrar paz, pregúntate, ¿estoy obedeciendo las palabras de Dios? ¿Estoy obedeciendo, caminando de acuerdo a los mandamientos de Dios? ¿Me estoy dejando gobernar por Dios en todas las áreas de mi vida? Porque cualquier área en la que tú no te dejes gobernar va a abrir una puerta, ¿ok? Por ejemplo, para la culpabilidad y la condenación, que no te van a dejar tener paz. Que no te dejan ni siquiera ir a la iglesia tranquilo. Porque vas a la iglesia y en tu mente el diablo tiene una puerta por la que te dice, ay, mira tú santo mi vida, pero santo todo solamente de afuera. ¿Me está entendiendo? Se te va la paz. Aún la paz aquí en la casa del Señor. Entonces atiende a examinar si tú estás realmente obedeciendo al Señor y entonces disfruta de la paz. Amén. Ok, luego dice, esto es lo primero que se promete, ¿verdad? Dijimos paz. En el versículo 18, fuera entonces tu paz como un río, tu justicia como las ondas del mar. Las ondas del mar se refiere a que es algo invariable. Las ondas del mar siempre van a estar. Invariable, que prevalece, que siempre va a estar el oleaje alto o bajo, pero siempre va a permanecer. La justicia. ¿Qué es la justicia? Es la rectitud, ojo, la rectitud que trae el bien. Usted va y busca la definición de justicia aquí y se va a encontrar eso. Esto es tremendo. La rectitud que trae el bien. Cuando nosotros vivimos como al Señor le agrada, lo que nos corresponde es el bien. Amén. Dígale al que tiene al lado, lo que me corresponde es el bien. Amén. Si tú te estás esforzando por caminar como al Señor le agrada, por vivir en rectitud, naturalmente, como consecuencia natural, te va a llegar el bien. Amén. Pero recuerde que Jesús comenzó diciendo, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. ¿Ok? Ok, y por último dice, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas, es decir, el fruto de tu vientre, como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Los frutos, los beneficios, lo que tú llamas la bendición, ¿verdad? Por lo que muchos de nosotros aún buscamos al Señor, porque queremos su bendición. Ya hablamos bastante de esto la semana pasada, ¿verdad? Explicamos que no debemos buscar al Señor por su bendición, sino por quien Él es, ¿verdad? Y entonces Él nos da su bendición. Pero el Señor nos dice, esto es cierto. No hay nada que pueda cambiar o refutar esto. Si tú me obedeces, entonces sí, tú vas a ser bendito. Entonces sí, tú vas a disfrutar de los frutos. Tú vas a disfrutar, ojo, del reino que tanto has pedido en tu vida. Amén. Termino con estas palabras de Red Path. Dice, sí, estoy profundamente impresionado con la sencillez del camino hacia el avivamiento. Escuche bien, dice, solo 24 horas de obediencia en nuestras vidas y estaríamos viviendo en tal marea de bendiciones del Espíritu Santo que no habría espacio suficiente para contenerla. Amén. ¿Quieres vivir la marea de las bendiciones del Espíritu Santo?
clama por el fuego de Dios, ¿verdad? La cantamos. Bueno, el Señor te dice, déjame gobernar, obedéceme, vive mi palabra, pon por obra mis mandamientos y no vas a poder contar ni contener mi bendición. Amén. Aleluya. Oremos.